Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. Hola amigos, un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa de salud en su hogar. El día de hoy pues vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante. Antes quisiera invitarles para que ustedes nos acompañen todos los días miércoles a las 11:30 en la mañana, pues en vivo y en directo por su canal 29 Telesucesos, 29.1 y también pues en cable canal 73. Puede seguirnos también a través de Telesucesos Quito y Telesalud. Recuerden, soy el doctor Patricio Barzallo y ustedes pueden contactarse con nosotros al teléfono 0998-328-007 y al 2461-287. Como les decía, el día de hoy vamos a tocar un tema realmente interesante, importante, ¿no?, que hace relación a la evaluación, ¿no?, del endometrio, y una evaluación que realmente está determinada por el uso del ultrasonido, es decir, de la ecografía. Por eso que la evaluación ecográfica del endometrio pues es una de las cosas más importantes dentro de estos temas evaluatorios, porque es el examen más idóneo para poder observar el endometrio. Bien, realmente recuerden ustedes que la ecografía no es más que un método de obtención de imágenes del organismo utilizando el sonido, ¿no? Es un método espectacular realmente, totalmente inocuo, que se puede repetir las veces que quiera, no es costoso, ¿no? Y obviamente con la tecnología que tenemos hoy en día, pues se puede hacer una evaluación de casi todas las estructuras del organismo. Sin duda alguna depende de dos factores fundamentales. Uno, la tecnología que tenga el médico ecosonografista, y la segunda, pues de la preparación del profesional médico, ¿no? Hoy en día constituye ya una especialidad en varias partes del mundo, incluso aquí también en el Ecuador, el ultrasonido o el diagnóstico por ultrasonido, ¿no? Así es que pues hoy les invitamos a compartir algunos conceptos, algunos criterios sobre la evaluación del endometrio, que sin duda alguna tiene que se relaciona con la evaluación ecosonográfica del mismo. En primer lugar, pues queremos identificar qué es el endometrio para podernos ubicar específicamente dentro de la anatomía del mismo. Observemos el siguiente gráfico para hacer una pequeña explicación de lo que realmente es el endometrio. Recuerden ustedes que el útero, pues, tiene esta forma. Este es un corte que se llama un corte coronal, ¿no? Es un corte en donde nos permite ver hacia abajo la vagina, el cuello uterino que está insertándose en la vagina, ¿no?, y hacia arriba el cuerpo uterino con sus segmentos específicos y sus capas, ¿no? Si ustedes observan aquí este estrechamiento que tiene el cuello uterino, aquí es considerado lo que se denomina el istmo, que va a permitir o que va a determinar una zona de transición en donde se relaciona o se une el cuerpo con el cuello uterino, ¿no? La capa más externa es una capa serosa que cubre pues realmente al útero, ¿no?, y este es un peritoneo visceral, ¿sí? Por debajo de él está el músculo miometrio, así llamado, que es la pared propiamente dicha del útero. Y hacia la parte más interna está una capa que es una capa funcional. Con esto queremos decir que varía en sus características dependiendo de la etapa del ciclo, denominada endometrio.
El endometrio tiene características específicas al inicio, en la mitad y al final del mismo, e incluso pues en la etapa menstrual. En la etapa menstrual, este endometrio se desprende arrastrando consigo bacterias, arrastrando consigo ruptura de los vasos endometriales y obviamente produciendo el sangrado menstrual cíclico cada mes, ¿no? Entonces es una especie de colchón que está tapizando toda la pared interna del útero, que en primera instancia se prolifera como para producir una especie, realmente insisto, de colchón, en donde va a insertarse o va a anidar, que es la palabra más adecuada, ¿no? El producto de la concepción. El endometrio en las primeras etapas sirve para albergar al endometrio y empezar, al embrión en su endometrio y obviamente empezar a que se produzca pues la nutrición del bebé. Observemos entonces cómo se produce estas variaciones dentro del mismo. Sin duda alguna se relaciona mucho el ciclo hormonal con el ciclo endometrial, porque tiene una relación directa con, obviamente, la parte cíclica de la producción, tanto de estrógenos y de progesterona como de LH y FSH. Es decir, si nosotros hacemos un pequeño recuerdo, este ciclo depende mucho de lo que es la influencia, ¿no?, del eje neuroendocrino. Cuando este empieza, al inicio del ciclo, se produce una serie de curvas, ¿no? Una vez que se ha producido, pues la influencia, diga usted, la orden neuroendocrina, se va a producir pues una hormona que va a determinar pues una influencia dentro del folículo que está hacia abajo, ¿no?, en el gráfico, y va a producirse la maduración del folículo de Degrave. En la mitad del ciclo, pues lo que ustedes van a observar aquí, en esta mitad del ciclo, este pico de la hormona LH hace que hacia abajo, miren ustedes, se produzca la ruptura del folículo de Degrave y la salida del óvulo. Esto es lo que se conoce en la mitad del ciclo como la ovulación. Como decíamos, tiene una interrelación directa con la producción tanto de los estrógenos como de la progesterona. Los estrógenos en la primera etapa son los responsables de la proliferación luego de la menstruación, obviamente, del endometrio. Entonces, este endometrio por influjo estrogénico empieza a crecer, empieza a proliferar, empieza a engrosarse. Y en la segunda etapa entra a jugar un rol importantísimo la progesterona, porque la misma que estaba en etapas iniciales baja, empieza a aumentar esta progesterona paulatinamente y se produce una segunda etapa de este endometrio que ya está crecido, que ya ha aumentado considerablemente de grosor y empieza a determinarse o a presentarse lo que se denomina la fase secretora. Una vez que se ha producido un embarazo, pues se implanta aquí, en este endometrio, el producto de la concepción, y el endometrio permanece como tal bajo la influencia de la progesterona, ¿no?, producida en primera instancia por lo que quedará del óvulo, que es, como ven ustedes hacia acá, el cuerpo lúteo. Ahora, si es que no se produce, ¿no?, el embarazo, si no hay la anidación, pues la progesterona baja, ¿no?, y deja sin sostén al endometrio, y este endometrio se desprende produciéndose lo que se denomina pues la menstruación. Este es, en resumen, en definitiva, así a grosso modo, pues lo que significa el ciclo ovulatorio, el ciclo endometrial, que tiene mucho que ver, obviamente, con las características del endometrio y los procesos de evaluación del mismo, ya que el endometrio tiene que
ser evaluado en función de cada etapa y en función, obviamente, de las necesidades clínicas. Con unas ejemplificaciones sobre las características del mismo y la evaluación ecográfica, regresamos. Así es que no se vayan, volvemos en un instante. Salud en su hogar. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2. Passe-moi, passe-moi. Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso. Recuerden, soy el doctor Patricio Barzallo, hoy con el tema de la evaluación del endometrio y la relación que tiene con el ultrasonido en cuanto a estos procesos evaluatorios, ¿no? Habíamos empezado a considerar algunos parámetros de la influencia hormonal, tanto de la FSH, la LH y su relación con los estrógenos y la progesterona, y su acción tanto en los procesos ovulatorios como en el proceso de maduración del endometrio, que decíamos sirve para albergar en primera instancia pues al huevo fecundado. Pues bien, todos estos procesos se dan de forma cíclica, ¿no? Por lo tanto, cuando hay la evaluación del endometrio, lo que uno tiene que centrarse en algunas de las etapas del mismo. Es decir, si vemos en el gráfico, pues no es lo mismo evaluar al endometrio en la primera etapa en donde existe un desprendimiento del mismo, que es la etapa de la menstruación, es decir, hacia acá, ¿no? No es lo mismo pues evaluarlo en la segunda etapa, que es la fase proliferativa, ni en la siguiente fase, que es la etapa secretora. Cada una de estas características del grosor del endometrio y obviamente sus características ecosonográficas hacen pues que la evaluación del endometrio sea muy especial en cada una de estas etapas. Por lo que el endometrio tiene características y tiene un grosor específico. Observemos en el siguiente cuadro con relación al espesor endometrial. Miren ustedes que en la fase del ciclo, cuando hay la fase menstrual, puede medir este endometrio que se está desprendiendo de 2 a 3 milímetros y en cuanto a la textura se puede observar una línea fina, que se denomina una línea fina ecogénica, a la ecosonografía. La siguiente fase del ciclo hace referencia pues a lo que se denomina la fase proliferativa. En esta fase puede llegar a medir, en esta fase proliferativa, de 4 a 6 milímetros y obviamente la textura es asimismo ecogénica. Ya vamos a ver algunas imágenes al respecto. En la fase periovulatoria, es decir, cuando va a ovular, pues la característica es de un endometrio engrosado de 6 a 8 milímetros y obviamente cuando se refiere a la textura se le ve trilaminar, es decir, con 3 aparentes capas observables con la ecosonografía. Y en la última etapa, en la etapa secretora, pues se puede observar un endometrio muy grueso, desde de 8 a 15 milímetros y puede ir desde una característica homogénea hasta una característica ecogénica. Luego, obviamente, pues tenemos que considerar que la mujer en la posmenopausia presenta variaciones específicas en cuanto se refiere al endometrio, ya que la falta de influencia hormonal en esta etapa pues hace que se lo vea lineal y atrófico con un grosor de menos de 5 milímetros. ¿No? Cuando existe lo que ustedes ven ahí, THR, que es la terapia de reemplazo hormonal, pues puede aumentar el grosor del endometrio hasta 8 milímetros con
un discreto, lo que se denomina hidrometrio, es decir, una pequeña cantidad de líquido ahí en el interior. Bueno, todas estas características tiene que estar familiarizado el médico ecosonografista como para poder evaluar en cada una de estas etapas. La referencia fundamental es obviamente la fecha de la última menstruación. Si hay variaciones ya en la parte menopáusica o en la edad menopáusica, perdón, pues la experticia del médico pues tendrá que determinar exactamente las características de la misma. Miremos algunas imágenes relacionadas con esta visión ecosonográfica. Cuando está menstruando, como habíamos dicho, pues se le ve una pequeña línea, en definitiva ecogénica, porque se está desprendiendo el endometrio, ¿no? Aquí entre los calíperes ustedes pueden ver esta pequeña línea que representa al endometrio. Se lo puede ver entonces un endometrio de características descamativas, es decir, que se está desprendiendo, que está bajando, ¿no? Y obviamente esto es... si quieren, utilicemos una palabra médica, patognomónico, de que se produce una menstruación, característica de la menstruación. En una siguiente etapa, si nosotros hacemos una evaluación, vamos a encontrar esta fase relacionada con el periodo ovulatorio, es decir, ha crecido el endometrio y nosotros podemos verle así, de estas características, como se ve entre los calíperes, ¿no? Es decir, engrosado con 3 capas, ¿no? De ahí que se denomina a esta imagen una imagen, ¿no?, trilaminar del endometrio. Esto es importantísimo determinarla para las evaluaciones de las características normales en esta etapa del ciclo menstrual, la etapa pues trilaminar. Si es que avanza el ciclo, se lo ve que pierde esta característica trilaminar y se lo puede ver muy grueso. Realmente es una visión ecogénica gruesa, como la ven ustedes aquí, ¿no?, que incluso puede hacer pensar, si es que no se relaciona con el ciclo, en una patología del endometrio. Entonces, pues esto es importantísimo que sepa el médico que está haciendo la evaluación la fecha de la última menstruación, porque como ven, no es lo mismo la característica del endometrio al inicio que en la mitad del ciclo o que al final del ciclo, ¿no? Es por eso que es importante la historia clínica y que el médico sea el que haga la evaluación de este endometrio. Miremos otra imagen para que ustedes puedan tener una comparación. Si asimismo se fijan en el calíper, ustedes van a ver una línea que para los fines pertinentes para ustedes se ve blanco, esto es la parte de lo que nosotros llamamos ecogénica, ¿no?, y que es esta línea que está entre los calíperes. Se presenta, ¿no?, fundamentalmente en aquellas mujeres después de la menopausia, en las posmenopáusicas, ¿no? Es la característica de un útero atrófico. Observen ustedes en la siguiente imagen, ¿no?, pues la diferencia, ¿no?, de un endometrio engrosado a la diferencia de esta otra imagen que es la del endometrio atrófico. Pues bien, pues así, de estas características normales, se puede uno basar en estas características normales para determinar algunas patologías que están relacionadas con la evaluación. ¿Qué es lo que generalmente queremos diagnosticar cuando hacemos una evaluación? Sin duda alguna, siempre la sospecha de algún inconveniente, de algún problema es clínica, es mandatorio. Los médicos debemos siempre examinar a nuestros pacientes y hacer el diagnóstico en base a la historia clínica, en base a los signos, en base a los síntomas. La aplicación clínica en cualquier especialidad es mandatoria. Una vez que se ha sospechado, se pueden pedir los exámenes complementarios. Incluso en el caso de la evaluación, pues obviamente mandatoria en el análisis del endometrio, la ecosonografía. Pero podemos nosotros también optar por evaluaciones rutinarias del útero y tener algunas pequeñas sorpresas que esta evaluación rutinaria. Sin embargo, vamos a solicitar un estudio ecosonográfico cuando clínicamente sospechemos de las siguientes patologías que vamos a ver en los siguientes cuadros. Es decir, por ejemplo, cuando estamos evaluando
el útero, pues hacemos hincapié en que se haga una evaluación de los pólipos, de la hiperplasia, es decir, de las variaciones en grosor del endometrio, de la posibilidad del cáncer de endometrio, cuando existen sangrados posmenopáusicos o cuando existe la sospecha de miomas submucosos especialmente, ¿no? Porque los otros pues son de evaluación obviamente uterina sí, pero que están relacionados con la localización en el músculo o debajo de la serosa, cuando existen alteraciones del endometrio que migran, como son en el caso de la endometriosis, o cuando hay problemas inflamatorios o infecciosos, que es el caso de las endometritis. Cuando existen sangrados irregulares, es mandatorio hacer una evaluación del endometrio, más aún si la paciente está sobre los 40 años de edad, y obligatorio cuando han existido sangrados posmenopáusicos. Recuerden que cuando nosotros hablamos de menopausia, estamos hablando de que es una mujer que ha pasado por lo menos un año, ¿no?, de ausencia de menstruación, ¿no? Entonces, si la mujer ya ha pasado un año, está firmemente dentro de este proceso menopáusico. Si hay un sangrado después de este año, absolutamente necesario hacer una evaluación del endometrio, ¿no?, con ecosonografía. La ecosonografía también puede tener algunas variedades en cuanto a su aplicación, no solamente es la gama de grises, también se puede aplicar otros métodos como el Doppler color para evaluar la vascularización que tiene en cada una de las etapas. Otros temas y las evaluaciones ya de las patologías ecosonográficas veremos en próximos programas. Así es que la invitación cordial para que nos acompañen en próximos programas con estos temas de evaluación ecosonográfica. En estos casos, fundamentalmente de las patologías del endometrio. Bien, distinguidos amigos, hemos llegado prácticamente al final de su programa de Salud en su Hogar. Recuerden que este programa se transmite los días miércoles a las 11:30 por su canal 29 Telesucesos, 29.1 en alta definición. Puede seguirnos a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y también Telesalud. Soy el doctor Patricio Barzallo y ustedes pueden contactarse conmigo a través del teléfono 0998-328-007 o al 2461-287. Si usted desea una explicación más detallada de cualquiera de los programas o tiene una pregunta que amerite realmente una explicación mucho más amplia, pues puede escribirme a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com, drbarzallo@gmail.com, o simplemente pues enviarnos un mensaje SMS al teléfono celular 0998-328-007 y al mismo teléfono a través de la aplicación WhatsApp. Todas las inquietudes que ustedes tengan y que nos lleguen a través del WhatsApp serán contestadas paulatinamente, no más allá de un lapso de 48 a 72 horas aproximadamente. Si es un poco antes, pues mucho mejor. El compromiso es de que todos, de alguna manera, todos estos mensajes sean contestados de forma directa. Bien, distinguidos amigos, un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.